Hoy vamos a ver dos cosas, y el saludo lo vamos a ver la semana que viene, para verlo más detalladamente. Hoy vamos a centrarnos, después de una introducción, de entrar en contexto, nos vamos a centrar en el autor humano de la carta y el destinatario primario. Autor humano de la carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, y el destinatario primario, Timoteo, un destinatario después vendría a ser la iglesia de Éfeso, y después venimos nosotros también. Somos destinatarios también. Hoy centrarnos en el autor y el destinatario, vamos a ver qué podemos extraer de ahí para nuestras vidas, para aplicación. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta epístola primera de Timoteo, al igual que segunda de Timoteo, y junto con Tito, pertenece a las llamadas epístolas pastorales. Epístolas pastorales, y fueron llamadas así por la razón de que van dirigidas primariamente a dos personas que estaban con tareas pastorales. ¿Quiénes son esas personas? Timoteo y Tito, ¿no? Así que, junto con Filemón, son las únicas cartas o epístolas que Pablo manda a personas individuales. Siempre mandó a personas, pero en el conjunto de la iglesia. Aquí, en esta epístola, está mandando a una persona. Acá no dice a la iglesia de Colosa, a los hermanos santos y fieles de Colosa, de Éfeso, de Corinto. No. Acá está hablando a una persona que tiene tareas pastorales, lo mismo que con Tito, y se les puede agregar una carta más que no es pastoral, pero sí es personal, individual, a Filemón. Y estas epístolas personales, individuales, y también sumamos Filemón, revelan un aspecto diferente del apóstol Pablo, mostrando sus relaciones personales con sus amigos, compañeros y allegados. Ahora, como sabemos, para entrar en contexto histórico, el relato de Hechos de los apóstoles, que la mitad se centra más en el apóstol Pablo, la primera mitad se centra más en Pedro, bueno, pero la segunda más en los dos protagonistas, digamos, de aquí, de Hechos de los Apóstoles, el protagonista principal, el Señor, por supuesto, pero individualmente hablando, termina con Pablo encarcelado en Roma. Y luego de ahí perdemos la cronología. Ese es el primer encarcelamiento. De ahí es un encarcelamiento más tranquilo. Él está, después puede alquilar una casa, recibir personas. Y lo que se sabe históricamente, digamos, no está explícitamente en la palabra de Dios, pero por estas epístolas que él fue soltado. Y eso era lo evidente, porque cuando a él lo culparon, hasta Festo, el rey Agripa, todos dijeron, no, él no, es inocente. Es inocente, así que lo que vamos a hacer es mandarlo al César, y no había algo en contra de él realmente para mantenerlo preso. Pero luego, por un tiempo, él es liberado, y es ahí donde él empieza a visitar esas iglesias que él ya había fundado, en su mayoría fundado, sí. Una de esas principales iglesias estaba en Éfeso, que se convirtió como una madre de otras iglesias, en una base, donde él estuvo 3 años, y Pablo en un primer momento estaba muy preocupado por esa iglesia. Así que estas epístolas, sobre todo primera, segunda de Timoteo y Tito, nos habla entonces de lo último del ministerio del apóstol Pablo. Esto es lo que nos dan esa información. Después de su liberación del primer encarcelamiento, escribió estas epístolas, y son las últimas cartas que Pablo escribió. Entonces, por lo tanto, nos brindan información de los años finales del ministerio de Pablo. ¿Y qué podemos ver de ahí ya, de un principio? Que el apóstol sigue firme en la misión de su vida, que Dios le dio de llevar el evangelio a los gentiles, que él no decae en eso hasta el final, hasta cuando él dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo no es que después de ser librado de
o sacado, puesto en libertad, perdón, de ahí de Roma, él dice, bueno, ahora los últimos años de mi vida quiero estar tranquilo, me voy a una casa de verano, no sé qué, para estar tranquilo. No, él sigue hasta el final gastando toda su vida por el Evangelio. Ya me dieron de todo, me dieron con latigazos, me dieron con varazos, pasé naufragio, ya tengo bastante mis pergaminos ahí como para decir cuelgo los guantes. No colgó nunca. No colgó los guantes en la batalla, en sentido figurado de la fe. No, jamás. Él siguió hasta el final. Esto es una cosa importante, no sé, que estas epístolas nos brindan esa información de cómo él siguió fiel hasta lo último, con la misma fuerza, entereza, la misma dedicación. Pero además estas epístolas pastorales también son muy importantes porque contienen mucha información con respecto a las cuestiones prácticas de la vida y la organización y el funcionamiento de la iglesia. El versículo clave de estos, ahí podemos ir un poquito, vamos a ir a ver salpicando algunos versículos, al capítulo 3, si me acompañan por un ratito ahí, volvemos ya al capítulo 1. El versículo clave está aquí en el 14, en el 15. Porque si le hacemos la pregunta a Pablo, ¿por qué le escribís? ¿Para qué le escribís a Timoteo? Si Timoteo le preguntaría a Pablo, ¿por qué me escribís? ¿Cuál es la razón de que me escribís esta carta? Él le dice, esto te escribo, en el 14, 3:14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y aquí viene la razón, el propósito bien explícito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa, tengo yo acá un poquito cambiado, y bandera de la verdad. Estos son temas que se analizan, que se tratan, que se exponen en la carta, y son muy importantes. Entonces, ¿dónde tenemos que ir nosotros cuando estamos hablando del funcionamiento de la iglesia? Cómo Moisés manejaba, cómo él dirigía. Hay principios que podemos rescatar ahí. El pueblo de Israel, no, eso es una teocracia y él era un juez. Él gobernaba casi como un rey, no un rey, pero era un juez que tenía misiones de legislación, de hacer leyes. Ningún pastor puede hacer leyes en una iglesia. Bueno, ahora vamos a poner un nuevo mandamiento. No tendrás tele en tu casa. No se puede eso. Ahora, Moisés era un legislador, y pone un ejemplo X. Moisés juzgaba al pueblo, o sea, Dios le dio la ley por medio de Moisés, legislaba, daba leyes por medio del Señor, no era algo que se le ocurría a él. Ahora, el pastor no es nada de eso, a veces compara el liderazgo de Moisés, tal vez algún principio se puede rescatar, cuando queremos y ver qué pasa, qué es para la iglesia, tenemos que ir al Nuevo Testamento y sobre todo a las epístolas pastorales. Aquí es donde nos indica cómo tenemos que conducirnos, no está librado a la visión de una persona. Por lo tanto, quiero dejar bien en claro por qué es tan importante. Es palabra de Dios, por supuesto, pero específicamente de qué trata. Además de darnos los últimos años del apóstol Pablo, que nos enseña muchísimo, esta epístola nos muestra cómo debemos conducirnos. Cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Y además de la abundancia de información práctica que tienen las epístolas pastorales, como vamos a ver a lo largo de esta serie expositiva, también enseñan de importantes verdades doctrinales con relación a la Escritura, el Salvador, ¿no? La salvación, y todo esto porque Éfeso se encontraba realmente en una situación muy, muy complicada. Recuerden que el apóstol Pablo, antes de ir a Jerusalén, para que lo encarcelen, para que lo lleven a Roma, él está en Mileto, y hace llamar a los ancianos de Éfeso, para no ir tras mano, y de ahí se va a ir ya, emprenderse al viaje para Jerusalén. Los ancianos, los pastores, los obispos, es lo mismo. Y él le dice que después de mi partida van a entrar lobos rapaces, vestidos de ovejas, que no perdonarán al rebaño. Entonces, después de toda esa situación que está bastante tiempo en Jerusalén y después otro tiempo en Roma, cuando él es suelto y vuelve, eso se cumplió. La iglesia de Éfeso está llena de doctrinas, de herejías, de falsos maestros, una situación muy complicada.
Entonces él, después como vamos a ver más adelante, en el 1.13 le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, y ahí empieza. Hay una razón, Timoteo, por qué te dejo acá, porque en realidad no hay personas preparadas para el pastorado, para que sean ancianos. Se desvirtuó totalmente. Esto no es Éfeso de que yo conocí en su momento, cuando estuve pastoreando por 3 años. Se vino todo abajo y necesito que te quedes acá. Esta es la razón. Así que también, por esta razón de ir corrigiendo herejías, situaciones de la iglesia, también nos va brindando teología en cuanto a importantes doctrinales en relación a la Escritura, la salvación y el Salvador. Así que lo primero que queremos dejar bien en claro, nos cuentan los años finales de Pablo, sus relaciones con otros hermanos, nos brindan información y mandamiento de cómo tenemos que conducirnos en la iglesia, y también nos da verdades doctrinales con relación a la Escritura, la salvación y el Salvador. Así que a Timoteo instrucciones adicionales. En ese mismo tiempo también escribe a Tito otra epístola pastoral un poquito más breve, que a él lo había dejado en Creta, y también había que corregir muchos errores de lo que estaba pasando ahí. Ahora, de los muchos compañeros, amigos, socios de misiones, conocidos, de todas que él nombra en los saludos que él hace a las diferentes iglesias, solo a 2 personas le da el título de verdadero hijo en la fe, y les digo ahora que el título de hoy es verdadero hijo en la fe, como la fe. Y de los 2, de Tito y Timoteo, el que más reflejaba a Pablo era Timoteo. Por ejemplo, en Filipenses 2, 19 al 22, Pablo escribió acerca de Timoteo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo que está diciendo en otras palabras, la mayoría de las personas buscan lo suyo propio. Timoteo no es así. Timoteo está reflejando lo que es Pablo. Pablo está reflejando lo que es Cristo. Entonces, él lo ve ahí como un reflejo de Pablo, como un hijo de tal palo, tal astilla, pero está algo bueno, ¿no? Algo bueno. También en 1 Corintios 4:17, hablando de Timoteo, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo sabe bien la doctrina, sabe bien cómo yo me conduzco, sabe bien cómo obro, sabe bien cómo Pablo, un apóstol que predica fielmente el Evangelio, que es ejemplo. Él le va a recordar bien, tiene toda la confianza en Timoteo. Como dice un comentarista, esta carta a Timoteo, al igual que la segunda de Timoteo, es ante todo una carta de un hombre en el ministerio a otro en el ministerio, del amado mentor a su más querido discípulo. Por lo tanto, la debemos comprender, y esto es clave, primero desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo y de Timoteo, y la situación de Éfeso. Estas 3 cosas tenemos que tener en claro para entender bien esta epístola. Lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo, en la de Timoteo, y la situación en Éfeso, lo que estaba pasando, que ya algo les dije. Solo entonces, continúo la cita, dice este comentarista, solo entonces podemos aplicar sus verdades a nuestras propias vidas. Entendiendo esto, lo que está pasando en Pablo, lo que está pasando en Timoteo y lo que está pasando en Éfeso. Estas 3 cosas hay que tener bien en claro para entenderlo bien y después aplicarlo a nuestras vidas. Entonces vamos al desarrollo que le dije al principio. Vamos a ver el autor, el apóstol Pablo, bastante conocido por cualquier estudiante de la Biblia y por nosotros que estuvimos mucho en 1 de Corintios, sobre todo 2 de Corintios. Y después también estuvimos enseñando Colosenses. Pero bueno, empieza Pablo apóstol y vamos a ver un poquito esto, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, ¿no?
Todos sabemos bien que, o la mayoría sabe que Pablo significa pequeño, aunque esto se le puso después. Es probable que fue pequeño desde su niñez, que nació chiquitito. Un escritor del segundo siglo lo describe de esta manera, Pablo. Tenía datos. En el segundo siglo no lo conocía Pablo, pero tenía datos de gente que estuvo ahí. Y lo describe de esta manera, Pablo, como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas. Con su cuerpo en buen estado, todavía no había pasado por las marcas de Jesucristo, cuando todo lo que pasó, él que se llevó las marcas de Jesucristo, todavía no le habían dado latigazos o poco todavía. Con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas y nariz un poco de forma de gancho, lleno de cordialidad, por ahora parecía un hombre, porque después lo van a, con tantos golpes y todo, va a quedar muy demacrado. Y ahora tenía el rostro de un ángel, todavía en buen estado. Sus adversarios en Corintios, fin de la cita que lo describe, sus adversarios en Corintios o superapóstoles, ¿qué decían de él que enseñamos cuando pasamos por 2 de Corintios? 2 de Corintios 10:10, ¿qué hablaban de Pablo? Las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y Pablo nunca se encargó de refutar esto. No, ustedes no me vieron bien. Parezco débil, pero ¿sabes la fuerza que tengo? No hago pesa yo, no. No, ¿qué esperan hoy cuando vienen estos superapóstoles truchos de hoy? Vienen un saco de $800, un reloj super de oro, ¿no? Con un porte y te ponen la voz así como, el Señor está hablando en esta hora. El apóstol Pablo no tiene nada que ver con esto. El apóstol Pablo no tiene nada que ver con esto. De hecho, la presencia débil corporal era verdad, porque él estaba sufriendo por el Señor. Había pasado de todo. Hambre, pasó en naufragios, escondido en el desierto, en peligro, en ríos, en desierto. Látigos sin número y después oficialmente 5 veces, 39 latigazos. Y como dijo alguien, y esto, ver la vida del apóstol Pablo me emociona realmente, dice, cualquiera que haya sido su estatura física, su estatura espiritual es insuperable. Fue único en la historia de la redención, responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio en todo el mundo gentil. No importa su estatura física, ¿qué esperamos del apóstol Pablo? ¿Un tipo de 2 metros? No, uno chiquitito. El que se fija en la apariencia diría, ¿este es el apóstol Pablo? No. Pero su estatura espiritual insuperable. Y bueno, y sabemos que hasta su primer viaje misionero, hay cosas que sabemos, pero está bueno de nuevo repasar un poco la biografía. Hasta su primer viaje misionero registrado en Hechos 13:19, el nombre que la Biblia del Nuevo Testamento lo llama Saulo, un nombre hebreo parecido al más destacado de la tribu de Benjamín, deriva de Saúl. Pero a partir de ese viaje misionero del primero se le llama Pablo. Y él se describió a sí mismo en su vida antigua como circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Él estaba fanáticamente, antes de convertirse al evangelio, era fanático del judaísmo. Y él mismo también se dice en Gálatas 1:14, se describió a sí mismo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. De hecho, ese celo lo llevó de alguna manera a ser partícipe en el asesinato de Esteban. No dice la Biblia que le arrojó la piedra, pero estaba ahí, asintiendo, estaba ahí cuidando las ropas. Y también por ese celo del judaísmo persiguió a la iglesia del Señor. Y como todos sabemos, estando camino a Damasco para justamente llevar a cabo esas persecuciones contra la iglesia de Cristo y contra Cristo, porque eso es lo que dice el Señor, ¿por qué me persigues? Fue cuando su vida cambió de repente, de manera espectacular y de manera definitiva, que fue el Cristo resucitado, glorificado, y que se le apareció a él y a sus aterrorizados compañeros, no era menos que para tener terror. Y en poquito tiempo le sucedieron muchas cosas, quedó ciego, recibió la salvación, fue llamado al ministerio, poco tiempo fue bautizado, todo eso está en Hechos 9:1-18. Y luego, después tuvo una preparación solitaria en el desierto de Nabateo en Arabia. Eso lo pone a la altura de los más discípulos, porque él claramente dice que él recibió el evangelio directo de Jesucristo como los discípulos. Y vamos a ver eso ahora un poquito más. Ahora, por esa predicación valiente que él tenía de proclamar el evangelio,
cuando de nuevo regresó a Damasco, después de estar en el desierto, esa preparación solitaria. Por esa predicación valiente comenzó a sufrir persecución, hostilidad de los líderes judíos y gentiles también. Como nos relata Hechos 9, 22 al 25, 2 Corintios también él lo habla. Y escapó de Damasco, como sabemos, un apóstol verdadero del Señor. ¿Qué esperamos del verdadero apóstol del Señor? Que salga en medio de la puerta de la ciudad, levante la diestra y caigan todos. No, lo sacaron en una canasta, todo escondido ahí, entre los muros de la ciudad de los damasenos de Damasco. Y allí se fue a Jerusalén, donde, como él había perseguido a la iglesia, dudaban de él, si aceptarlo como hermano o no. Con el poco tiempo, gracias a los esfuerzos de Bernabé, Pablo fue aceptado y luego llegó a ser uno de los pastores de la iglesia de Antioquía, como está en Hechos 13:1. Y mientras predicaba ahí en Antioquía, fue el Espíritu que lo envió a la obra de toda su vida, como el apóstol de los gentiles. Esa palabra apóstol y acá nos llama la atención, porque Pablo, esto es casi un saludo clásico con algunas variaciones, que Pablo siempre hace el mismo saludo, o parecido, según la circunstancia, él cambia algo. Uno dice, pero ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo y le pone apóstol? En muchas iglesias, en muchos lugares, personas, ciertos sectores cuestionaban el apostolado de Pablo por no haber sido uno de los 12 originales, pero Timoteo sabemos que no. Él no cuestionaba, él sabía que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Ahora él igual le manda, esto llama la atención, pero es importante, porque esta carta no solo para Timoteo, sino recuerden que él está dando instrucción, y ahora vamos a ver. Cuando Pablo dice apóstol, esto tiene que quedar bien claro, cuando Pablo dice apóstol, no es que él está reclamando un título, no es que está diciendo, yo me la juego, que Pablo nunca exigió que nadie le diga apóstol. Es el hermano Pablo, como lo dice Pedro, pero es un apóstol. Ahora Pablo no está, dígame apóstol, dígame licenciado, como en un falso apóstol. Alguien me contó que estaba ahí con una persona, con una mujer, y que cuenta el testimonio, que si le ponía el micrófono, bueno, hermano, el Señor dice, no, hermano, no, apóstol. No sos hermano, entonces no sos cristiano, no naciste de nuevo, no sos hijo del mismo Padre, no sos hijo del Señor. Ahora, cuando él se presenta como apóstol es porque está diciendo, miren, porque apóstol, ¿qué significa? Es casi literal, viene de apóstolos. Significa enviar con la encomienda de hacer algo, como el representante personal de alguien preparado con credenciales. Se puede traducir apóstol como enviado, apóstol como enviado o embajador, que tiene una misión y que está llevando las credenciales del que lo envió. Por lo tanto, Pablo está diciendo, lo que voy a escribir ahora, cuando él pone apóstol, está diciendo, lo que voy a escribir ahora no tiene nada que ver conmigo, con una apreciación personal, con lo que a mí me parece. No, yo vengo como con las credenciales del que me envió. Lo que yo estoy diciendo es lo que está diciendo Dios. Hoy en día nadie, absolutamente nadie, vamos a poner que yo me ponga a escribir un libro y no cito la Biblia, no puedo decir algo que me pareció a mí, no puedo decir, así dice el Señor. No, a menos que cite la Biblia. Pero el apóstol Pablo sí lo podía hacer porque es un apóstol verdadero. Y por eso también el peligro de los falsos apóstoles ahora, porque ellos piensan que pueden introducir doctrina y se ponen a la altura de los apóstoles verdaderos. Y hoy empieza, no, el Señor me dijo, el Señor esto, pero ¿y por qué? Si la Biblia dice otra cosa, pero yo soy apóstol igual. Yo estoy a la altura del apóstol Pablo, así te dicen muchos. No, es un peligro todo esto del movimiento apostólico moderno, neoapostólico, que ingresa nueva doctrina. Pero el apóstol Pablo sí, y es lo que quería que queden claro, es esto que yo voy a escribir ahora, yo no con las credenciales, no es mi parecer, es lo que el Señor dice. Y como leímos hoy, Él está dando una orden, tenés que saber cómo conducirte en la casa de Dios, que columna y baluarte de la verdad. Entonces, que la iglesia, entonces lo que Él está diciendo es eso, lo está diciendo el Señor. El Señor, yo vengo hablando realmente de parte de Él. Ahora, en primer lugar, vamos a ver, quiero decir una cosita, abrir un paréntesis, porque hay algunos que dicen, bueno, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay otras personas, aparte de los 12, aparte de Pablo, que se les llama apóstoles. Así que un apóstol en el Nuevo Testamento era uno enviado a llevar el evangelio a los pecadores. Hoy un misionero es un apóstol, no hace falta ningún título, nada. Pero no con la autoridad de esos apóstoles. Ahora, en un sentido bien amplio, muchas personas fueron llamados apóstoles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Bernabé, en Hechos 14:14,
Epafrodito, aunque en la Reina Valera no utiliza la palabra, sino que Pablo dice lo envié, pero en el griego dice apóstol, lo envié porque es enviado. ¿Sí? Por ejemplo, Andrónico y Junias en Romanos 16:7, que son muy apreciados entre los apóstoles. Y a Jacobo, el hermano del Señor, también se le llama apóstol en Gálatas 1:19. Ahora, llegaron el título, aunque no estaban entre los 12 escogidos por el Señor directamente. Este grupo, digamos que puede ser que pertenece al mismo que está en 2 de Corintios 8:23. Recuerden que en Corintios 8 Pablo está hablando de una ofrenda que va a levantar y que la va a llevar a Jerusalén. Y para él un poco de, digamos, salir del manejo del dinero, por todo lo que se hablaba, por todo lo que a él hablaban contra él, llamó a varios que estén involucrados en esa obra. Y entre esos, él habla de hermanos, y en el 8:23 llama que son mensajeros de las iglesias. Mensajeros. ¿Cuál es la palabra en griego que utiliza? Apóstol. Apóstoles de las iglesias. Y ahí ya encontramos una diferenciación muy importante. Una cosa es apóstoles de las iglesias, que lo eligieron las iglesias, y otra cosa son apóstoles de Jesucristo, del Señor Jesús, que eso incluía a los 12 originales, después fue suprimido Judas. Algunos añaden a Matías, hay una discusión, lo vamos a discutir ahora, y el apóstol Pablo. Bueno, Judas sí es suprimido seguro, ahora hay que ver, Matías puede ser que sí, puede ser que no, pero no lo elige, sino directamente, que era uno de los requisitos. ¿Cuál es la diferencia entre los apóstoles de las iglesias y los que fueron comisionados por Cristo mismo? Esa es la diferencia, mejor dicho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos son apóstoles de las iglesias. Yo recomiendo no usar ese nombre, aunque algunos quieren, a veces no, que te ponen ese ejemplo, pero bueno, yo soy apóstol de la iglesia. El problema es que vos no te lo presentás así ante el público. Oye, que sos un apóstol más, y después te pones a la altura de los apóstoles que introdujeron doctrina. Bueno, en esa época también Santiago introdujo doctrina, pero estaba en un momento, en una era apostólica, donde la Biblia se estaba cerrando todavía, se estaba sellando, y Dios le dio esa autoridad. Así, entonces acá hay algo fundamental. Los 12 y Pablo fueron comisionados directamente por Cristo. Cristo lo eligió a Pablo camino a Damasco. Él lo eligió, él se le presentó. Él no recibió directamente de un hombre, de una persona, no recibió el Evangelio, sino de Cristo mismo. Y fue discipulado por Cristo mismo en el desierto, solitario. Y recién ahí él subió a Jerusalén. Aprendieron el Evangelio de Cristo, no de los hombres, como Pablo dice en Gálatas 1:11 y 12. Hay algo fundamental. Los apóstoles de Cristo fueron testigos de sus palabras, de sus hechos, ¿no? Y de su resurrección. Hoy nadie puede levantar el brazo y decir, yo cumplo con esos requisitos. Yo soy apóstol porque yo soy testigo del ministerio terrenal de Cristo. No viviste, y tenés que tener más de 2000 años. No podés. Y además yo lo vi a Cristo resucitado. Y bueno, y ahora uno se pregunta, ¿por qué Pablo podía ser contado entre uno de ellos? Bueno, algo ya lo dijimos, fue Cristo que él lo eligió directamente. Pero bueno, a mí se me presentó Cristo y me eligió, podría decir alguien. Bueno, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que él fue el último. Y dice que él fue como un abortivo, y abortivo en ese contexto, y la palabra que se traduce no es como la idea que nosotros tenemos del aborto, sino que abortivo ahí es que él nació fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pasó todo el ministerio terrenal de Cristo en la tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo y recién ahí se le apareció a Pablo. Entonces por eso dice yo soy un abortivo, pero es un caso único. Y fue el último y no hay más. Ahora ya viene otro, como alguien dijo, viene otro y te dice, bueno, pero ahora yo soy el último, bueno, dejarlo hablando solo, ya no tiene caso, ¿no? Pero Pablo es uno de esos elegido por el Señor para llevar a los gentiles el Evangelio, cuando se encontró camino a Damasco, ¿no? Así que los apóstoles de Cristo fueron también dotados por el Espíritu Santo para recibir e impartir la verdad divina, y fue aquello a quienes Jesús les dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Así que Timoteo, como dijimos, no cuestionaba la autoridad apostólica y llama la atención que se presente como apóstol con Timoteo, pero era necesario subrayar esa autoridad apostólica porque el punto es que Timoteo afrontaba una situación difícil en Éfeso y necesitaba todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo. Si él decía, bueno, hay que hacer esto, ¿y por qué lo haces, Timoteo? Entonces va a la carta de Pablo, mira,
un apóstol con las credenciales del Señor, que habla de parte del Señor, dice que hay que hacer esto. De hecho, igual las epístolas que fue enviada a él, generalmente se alentaba que se la lea en público. Cuando manda a los colosenses, Pablo le dice que la lea también los de la Odisea, y al revés, la que era la Odisea que la lea a los colosenses. Entonces él podía decir, Timoteo, ¿por qué haces eso? Porque acá dice la palabra de Dios. ¿Y qué lo escribió Pablo? Que es un apóstol del Señor, un enviado con las credenciales del Señor. Que lo que escribe acá es palabra inspirada, es como si estaría hablando Dios mismo, está hablando Dios mismo. Así que él necesitaba eso. Entonces Pablo, por esas razones que él se presenta con una persona que no necesita que se lo presente como apóstol. Así que esa carta tenía que ser leída y hacer cumplir en la iglesia lo que decía, y eso iba a fortalecer la autoridad ahí de Timoteo. Cuando alguien preguntara por qué haces esto, entonces él va a mostrar la carta. Ahora, otra cosa que llama la atención y que difiere un poquito de otros, si ustedes empiezan a ver, no ahora, pero todas las presentaciones de Pablo, los saludos de Pablo, las introducciones cuando él saluda, la salutación principal, él generalmente dice Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pero ahora usa una palabra más fuerte todavía, por la situación de Éfeso. Ahora lo usa por mandato de Dios, distinto a voluntad, que voluntad también se puede traducir del griego, la palabra que se usa en el griego, que se traduce como voluntad en las otras epístolas, como por deseo de Dios. Pero acá es por mandato, acentúa aún más la autoridad apostólica de Pablo. Pablo tenía un mandato directo de Dios y el Padre, de Dios el Padre, y de Jesucristo, de llevar a cabo su ministerio. ¿Y qué incluía ese ministerio, ese mandato? ¿Qué incluía? Incluía la redacción de esta carta que pone sobre Timoteo y la iglesia una pesada carga de obedecer esos mandamientos. Es importantísimo esta palabra, por mandato. Lo que está acá y como ahora nosotros nos tenemos que conducir en la casa de Dios, que columna y baluarte de la verdad, es por mandato de Dios. No es porque a alguien se le ocurre algo, no es porque a uno le parece, y si está usando un parecer distinto a esto, entonces vos estás en contra del mandato de Dios. En contra del mandato de Dios. Se refiere esa palabra, epitagé en griego, se refiere mandato a un mandato real, no negociable, sino obligatorio. Soy apóstol por algo obligatorio, no es si querés. Y lo que estoy escribiendo acá, ese ministerio incluye esta epístola, y lo que incluye acá no es algo negociable. Bueno, nosotros en esta iglesia estamos viendo el tema de esto y de aquello, y cómo nos vemos. Y bueno, acá, ¿cómo eligen a los pastores? Y acá vemos, ¿viste? Si capaz que no hay ninguno que cumpla los requisitos, y bueno, vamos a ponerlo igual. Y capaz que en el camino se van haciendo, ¿viste? Está yendo en contra del mandato del Señor. Y así para otras cosas. Hablaba con una persona. Si no, porque el pastor ultra conocido, archiconocido, de Flores, una iglesia gigantesca, hace tal cosa. Pero yo voy y le leo Timoteo y le leo un par de cosas acá. Bueno, ¿ese pastor, fulano o Dios o la Biblia? Se queda pensando. Mira, te lo leo de nuevo. O fulano dice tal cosa y la Biblia dice otra cosa. No se animaba a decir nada. Se fue a la casa y me manda un mensaje. Fulano, Dios está con fulano. Y si vos estás contra fulano, estás contra Dios, me dice. No, la Biblia, él está contra Dios porque no está haciendo lo que la Biblia dice. Esto es por mandato de Dios. Es por mandato de Dios. ¿No? Tiene que ver con esto. Las órdenes de Pablo venían del apóstol Pablo, de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza. Introduce también esto, nuestra esperanza. Y ahí abre un paréntesis, tenemos esperanza para el futuro, gracias a lo que Cristo ha hecho en el pasado y sigue haciendo en el presente, como siempre decimos. En el español la palabra esperanza es muy ambigua, es casi un optimismo, es una expresión de deseo, y la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, tengo esperanza, como que si tal vez pasara o no. No, esto cuando la Biblia habla de esperanza es algo certero, algo seguro, algo que va a pasar sí o sí, simplemente estamos esperando, pero va a pasar sí o sí.
porque está basado en la obra de Cristo, de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Por su obra, por lo que Él vino a hacer, a vivir la vida perfecta, por su muerte, por su resurrección, tenemos esperanza. Como dice Colosenses 1:27, Pablo le dice que Cristo es en vosotros, dice, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, es la esperanza de gloria. Como Juan escribió en 1 Juan 3, 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza nos lleva a santificarnos, a vivir la vida, a crecer en santidad. Dice un comentarista, no había dudas de que había algunos en la iglesia de Éfeso que trataban de quitarle a los creyentes la esperanza de la salvación. Y Pablo responde subrayando ambos aspectos de la obra de Cristo, pues más adelante lo vamos a ver en el 1:11, 1:14-17, 2:3, 4:10, que él subraya la obra de Cristo. Estas variaciones de saludo tienen que ver con lo que está pasando en Éfeso. No es que lo está poniendo porque sí. ¿Por qué en otro lado no pone nuestra esperanza? Bueno, porque estaba claro eso. Pero acá parece que algunos querían quitarle esa esperanza y él pone Jesucristo nuestra esperanza. Así que vimos algo por arriba del autor, un apóstol, y está escribiendo por mandato del Señor. Es apóstol por mandato del Señor. Su ministerio es mandato del Señor e incluye la escritura de esta epístola. Ahora vamos a este punto principal hoy, porque justamente incluye el título del sermón. Vamos al destinatario, que es Timoteo, el capítulo, el versículo 2, perdón. No vamos a pasar del capítulo 2, el versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Bueno, el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Eso, como sabemos, por la palabra de Dios se lo puso su madre y su abuela, Eunice y Loida, que le enseñaron las escrituras de su niñez, como dice 2 Timoteo 3:15. Su padre era un griego pagano, su madre y su abuela eran judías, y puede ser, no sabemos, que murió ya tempranamente. Ahora, Timoteo era el discípulo, amigo y colaborador y querido e hijo espiritual de Pablo. En la época que Pablo escribió 1 Timoteo, ya por lo menos Timoteo había acompañado a Pablo por 15 años de manera continua en el ministerio. Por 15 años de manera continua. Él vio los ataques a Pablo, vio las persecuciones, vio todo lo que pasó. De hecho, no tenemos nosotros, la descripción específica, explícita de la conversión de Timoteo. Entendemos el fruto del apóstol Pablo, él es natural de Listra, y para algunos es posible que cuando él estaba en Listra, en el capítulo 13 de Hechos, lo relata esto, fue ahí donde se convirtió. Después, más adelante lo lleva al viaje misionero, pero ya estaba convertido. Pero ahí en Listra, el capítulo 13, 14 de Hechos, recuerden qué pasó en Listra. Lo apedrearon a Pablo y lo sacaron como muerto. Y pensaban que estaba muerto y él se levantó y entró. Bueno, es probable que Timoteo lo haya conocido en esa situación conmovedora a Pablo. No es que lo encontró cuando en otra situación oraba y sanaban los enfermos, no lo encontró ahí, ya lo de Filipo pasa después, que la cárcel empezó a temblar, wow. No, lo ve en una situación que lo apedrearon hasta la muerte. Lo conoce en una situación conmovedora y lo acompañó a Pablo todo este tiempo. Estuvo con Pablo en Corinto, Pablo lo envió a Macedonia, después lo acompañó a Pablo en su viaje misionero, regreso a Jerusalén. Estaba con Pablo cuando le escribió a los romanos, cuando escribió 2 Corintios, cuando escribió Filipenses, Colosenses, las epístolas de los tesalonicenses también, y cuando escribió Filemón. Y servía con frecuencia a Pablo en la solución de problemas en las iglesias. Pablo lo envió varias veces a solucionar problemas. Ahí en Corintios, 1 Corintios se lo menciona. Mandó también esa epístola en Tesalónica. En Filipo dijo que lo iba a enviar, aunque lo envió con Epafrodito. Él después dice que lo va a enviar también para estar más tranquilo a él. Siempre estaba enviándolo acá, tapando un agujero acá, llevándolo allá, como también lo deja en esta iglesia. Lo llama un verdadero hijo en la fe. Esa palabra verdadero del griego se refiere a un hijo legítimo.
de un matrimonio legítimo, eso sería acá en un sentido figurado, que también se puede traducir como hijo en fe. No solo en la fe, en fe. En ese sentido, hijo en fe, Pablo estaría diciendo que Timoteo era su hijo en la esfera de la fe, y la traducción también podría ser referirse al cuerpo objetivo de doctrina. Recuerda que muchas veces fe no se le dice solamente a tener convicción, a creer, sino que muchas veces fe en la palabra de Dios se está refiriendo a las doctrinas. Los sacerdotes creían, por ejemplo, Hechos 6:7. Los sacerdotes creyeron a la fe. ¿Cuál es tu fe? Y vos le hablás todo lo que vos crees, tu cuerpo de doctrina. Entonces muchas veces fe tiene que hablar con la doctrina, con la creencia, con la enseñanza. Este es un hijo en fe, en doctrina, en enseñanza. Eso es lo que está refiriendo Pablo. ¿No es? Él cree, él está enseñado, fue enseñado por mí el verdadero evangelio. Y la frase verdadero hijo en la fe da una idea del carácter de Timoteo. Y aquí vamos a, pero rápidamente, son cortos, subpuntos. ¿Qué significa hijo en la fe? Porque hay cosas implícitas. Tal vez en este pasaje, en este versículo, no nos explica Pablo qué significa verdadero hijo en la fe. Pero viendo todo lo que el Nuevo Testamento dice de Timoteo, vamos a inferir lo que realmente, para que nosotros nos veamos en ese espejo de Timoteo, para que vayamos aplicando a nuestras vidas lo que es un verdadero hijo en la fe o en fe. Vamos a ver 5 cosas rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir las 5 cosas y después las vamos a ir desmenuzando. En primer lugar, por lo menos hay 5 características de un verdadero hijo en la fe que lo vemos en Timoteo y que lamentablemente no lo vemos en Éfeso en este momento. Primero, fe salvadora, eso va de movida. Lo que se ve es la fe salvadora. En segundo lugar, una obediencia constante, es un estilo de vida. No que no tenga errores, pero una obediencia constante. En tercer lugar, si hay una obediencia constante, una fe salvadora y obediencia constante, nos lleva a un servicio, pero humilde. Servicio humilde, y lo vamos a ir viendo. No un servicio para hacerme ver, para agrandarme. No, humilde. Servicio humilde. En cuarto lugar, sana doctrina, por supuesto, y una convicción valerosa. Va a quedar en esas convicciones. No cuando soy popular, qué fácil que es hablar. Qué fácil que decir que es pecado la homosexualidad. Qué fácil que era hace 20, 30 años cuando acompañaba a la sociedad. Pero ahora, antiderecho, homofóbico. No amamos a la homosexualidad. Queremos que se convierta, queremos que deje del pecado. Con gentileza, pero con firmeza, con amor se lo decimos. Pero ahora hay muchos que predicaban que la homosexualidad era pecado, que ya en las redes están pidiendo perdón, no, perdóneme, tal vez no es así, qué sé yo, me equivoqué. No, uno se mantiene, sea popular o no sea popular, predicando. Aunque esté libre o aunque tengan que ir preso, por el Evangelio hay que mantenerse. Y eso tenía Timoteo, una convicción valerosa, valiente. Vamos a lo primero, rápidamente. Lo primero de un verdadero hijo en la fe es la fe salvadora, lógicamente. Es imposible ser un verdadero hijo en la fe sin experimentar la salvación divina en Jesucristo. Pablo, primero, es el que da testimonio en toda la epístola de la autenticidad de la conversión de Timoteo. En el 1 y 2, él sugiere que Timoteo tiene al mismo Dios, al mismo Cristo que él, ¿no? Porque es el mismo Dios, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y su saludo es gracia y misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es tu mismo Señor, es tu mismo Padre, por lo tanto es un verdadero hijo en la fe. Pablo mismo está dando testimonio que él es un verdadero hijo en la fe. También se ve en el 4:10, en el 6:11. Pablo lo llama hombre de Dios. ¿Sí? Que pelee la buena batalla, que eche mano a la vida eterna, que fue llamado justamente a eso, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, la buena profesión. En el 6:12 está eso. Esto lo digo yo para, si no se quiere marear buscándolo, pero está en el 6:12. Así que Pablo mismo en esta epístola da testimonio que él es un verdadero creyente, genuino creyente, un convertido de verdad. Ahora, Timoteo no solo fue llamado por Dios a la vida eterna, sino también a dar testimonio público de esa fe en Cristo, como cada cristiano. Y la confirmación segura, inequívoca de la salvación de Timoteo está en 2 Timoteo 1:5, donde Pablo le dice fe no fingida.
Fe no fingida. Él tiene una fe no fingida. El no creyente tiene una fe fingida. El no creyente tiene una fe falsa, una fe fingida. Muchas veces puede engañar. Fue engañado Pablo con Demas. Muchos en esas iglesias donde le escribió el apóstol Juan, primera de Juan 2:19, estaban con nosotros, no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero eso quiere decir que estaban con nosotros, porque salieron de nosotros, pero no eran, y estaban ahí. Y en un momento parecía que era fe fingida. La de Timoteo no era fe fingida, una fe verdadera. Así que tiene que ver con esto, una verdadera fe, un verdadero hijo de Dios, una verdadera conversión. Y como le dijimos, aunque la Biblia no describe la descripción, no describe la salvación cuando se convirtió Timoteo, fue una circunstancia conmovedora. Sí, fue en Listra en ese momento, cuando a Pablo lo apedrearon, en esa situación. Y él creyó aún viendo eso. Venía el Señor, que el Señor te va a dar todo, te va a librar de todos los problemas. Que no creo que Pablo le diga eso, encima lo están apedreando. No creo que Pablo, mientras lo estén apedreando, o que estaba medio apedreado, o antes de esa situación, le va a decir, nunca con el Señor, nunca te van a tirar una piedra, nunca te van a tirar un latigazo, nunca vas a pasar escasez. No creo que... Primero que predicaba bien, y aparte era su testimonio era que le estaba pasando eso. A los hijos de Dios, los hijos del rey, nunca lo van a hacer nada, no te van a tocar un pelo. No, le tocaron más de un pelo a Pablo, aunque era pelado. Se cree, ¿no? Aunque en un momento se cortó el pelo, así que tenía algo de pelo. Capaz que en ese momento tenía y quedó calvo después. No sabemos bien la situación, ¿no? Hizo un voto y se tuvo que dejar el pelo largo. Y me imaginé a uno que viene del tren otra vez que tenía una pelada como Sarmiento, pero tenía el pelo largo y no le quedaba muy bien. Digo, ¿habrá sido así, Pablo, cuando se dejó el pelo largo para hacer los votos? No sé, es una especulación. Ahora, lamentablemente, no todos ahí en Éfeso habrían dado evidencia de la verdadera fe. Por eso Pablo tuvo que hablar algo del Evangelio, o mucho del Evangelio, en el 3:16, cuando dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Está predicando el Evangelio, tiene que mencionar eso porque no muchos están dando evidencia de cristianos y tiene que predicar de nuevo el Evangelio como lo venimos haciendo o hablando la semana pasada y todo Santiago, como hay que empezar a predicar, evangelizar dentro de la iglesia. Y hasta que inclusive algunos pudieron poner o estaban poniendo en duda la deidad de Cristo. Y nadie que rechace la deidad de Cristo, nadie que no crea que Él es Dios, puede ser salvo. El Señor les dijo a los judíos que no creían en el 8:24 de Juan, si no creéis que yo soy Dios encarnado, el Salvador del mundo, en vuestros pecados moriréis. Y como lo dice Pablo en Romanos 10:9, la salvación se da cuando confesamos a Jesús como Señor y cuando creemos que Dios lo resucitó de los muertos. Él te da el nuevo nacimiento y te da para que vos creas, te da fe para creer y no vas a tener problema de confesar. No es que la confesión te da la salvación. La confesión es el fruto de lo que estás creyendo en tu corazón. Es el fruto de lo que pero lo vas a confesar. Así que algunos además estaban enseñando falsas doctrinas, como lo dicen en 1:3, que lo dejó justamente ahí, para que mande a que no enseñe otra doctrina, una doctrina diferente. Y ahí vemos que la doctrina es importante. Y Pablo ya había advertido de lo que, de estos ancianos falsos, le había advertido de estos ancianos que iban a entrar, a los ancianos que estaban en Mileto, que eran de Éfeso, como yo le leí al principio, se los dije al principio, que le dijo que en su partida, después de su partida, iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Y eso se estaba cumpliendo aquí. Estaban enseñando otra cosa, no el Evangelio. No en el Evangelio. Incluso dentro del liderazgo había en Éfeso gente que no estaba comprometido con las verdades fundamentales del Evangelio, ¿no? 4:1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentira que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si en cosas así, que uno dice parece tan simple, pero ese es el error grande, que te prohíban casar y todo eso. Si en cosas así ya no están comprometidos con la palabra de Dios, no me quiero imaginar las demás. La apostasía que había.
la apostasía que había. Todo lo contrario, todo el contraste a Timoteo, verdadero hijo en la fe, que tiene una fe salvadora, salvífica, verdadera. Ahora, el segundo punto, la segunda característica también que podemos ver en Timoteo cuando estudiamos su vida, es una obediencia constante. No es que la obediencia de Timoteo es cada tanto, ocasional. Hoy obedecí, bueno, mañana no. Pasado, tal vez, y cada tanto obedezco. Bueno, ¿te podés equivocar? Sí. No que te podés por permiso, que tenés permiso de equivocarte o de pecar, sino que nos pasa. De este lado de la gloria nos pasa, sí, y nos tenemos que arrepentir. Pero el punto es que es la característica, como venimos diciendo y hablando y enseñando muchas veces, y lo vamos a seguir diciendo. Entonces, en el cristiano la característica es la obediencia al Señor. Se puede ver, y el Señor mismo lo habló de esta manera. El Señor dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa tiene que ser la motivación de la obediencia. ¿Por qué obedeces a Dios? Y porque no quiero que me caiga un rayo. Quiero que Dios me sane y me dijeron que si estoy en pecado no me va a sanar. Quiero conseguir trabajo. Y me dijeron que tengo que poner la ofrenda, pero no estoy poniendo con amor, por obediencia, nada. Porque quiero conseguir trabajo. Porque no quiero que me falte. No, por amor no. Si me aman, guardaréis mi mandamiento. Y si vemos, ahora vamos a ver la vida de Timoteo, que era un verdadero hijo de la fe y que tenía una obediencia constante, es porque amaba al Señor. En Juan 8:31 le dijo a quienes decían tener fe en él, Cristo le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Pablo escribió a los Efesios, en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son el fundamento de la salvación, como siempre enseñamos, sino la evidencia de ella. Porque él tenía fe verdadera, fe salvífica, ahora tiene una obediencia constante. Como dijo Martín Lutero, llamado, conocido gran reformador, dice, las buenas obras no hacen a un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras. Lo voy a leer de nuevo. Las buenas obras no hacen a un hombre bueno, no lo hacen bueno. Puede ser que externamente esté tratando de hacer algo, pero su corazón no lo siente y lo hacen con malas motivaciones, pero Dios conoce el corazón. Y sabe, ¿qué me sirve si no tengo amor? Dice el apóstol Pablo. Puedo dar todos mis bienes. ¡Ay, qué amor que tiene! Pero lo diste con una motivación errónea. No lo diste por amor a Dios, por amor a las personas, para quedar bien, para sentirte bien vos mismo. No sirve de nada eso. Externamente hiciste algo bueno. Capaz hasta le solucionaste algo temporal y terrenal a alguien con eso que le diste. Pero si no tenés amor, si no viene una motivación de amor, esa obediencia no vale. Ahora, si hay buenas obras realmente es porque empezaron a haber obras buenas, genuinas, aceptadas por el Señor, es porque ahora sos salvo y empezaste a tener y a crecer en un amor genuino hacia Dios. Y volviendo a Timoteo, su norma de vida era la obediencia. Cuando Pablo volvió a Listra en su segundo viaje misionero, conoció ahí a Timoteo, y dice ahí, había testimonio de las personas, en Hechos 16:2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Y un buen testimonio, si realmente no sos convertido, lo podés mantener un tiempito, pero después va a salir a luz. Va a salir a luz. Pero acá los hermanos daban buen testimonio de él. Y Pablo dio testimonio de la fiel devoción de Timoteo en el 4:6. Si esto se enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, ¿qué pasaba en Éfeso? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Muchos no tenían esa norma de conducta de obediencia. En el 1:19 Pablo escribe de los que habían rechazado, había gente que había rechazado la fe y la buena conciencia. Esos habían naufragado en cuanto a la fe, naufragaron en cuanto a la fe. Estas personas tenían una conducta, una obediencia, un estilo de vida de obediencia. Un comentarista dice, habían comenzado por el camino correcto, pero se habían perdido antes de llegar a buen puerto. No eran creyentes, era algo superficial, comenzaron, pero con el tiempo se enteraron otros que ahí no se había comenzado ninguna buena obra, porque quien comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y en el capítulo 6 se le dijo a Timoteo que les advirtiera a quienes deseaban riquezas, dice, los que quieren enriquecerse, que le diga esto a ellos, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias,
y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 6, 9 y 10 leí. 6, 9 y 10. Tenés que decirle esto. Había gente que estaba amando el dinero, bueno, como muchos hoy. Cualquier iglesia de la prosperidad, que solo predican de dinero, que solo le importa la billetera a las personas. Ahora, la inquebrantable obediencia de Timoteo era verdaderamente, era un ejemplo a otros creyentes, como en el 4:12. Pablo está dando un mandamiento que él sabe que lo va a hacer, que sea ejemplo. Y había sido un creyente perseverante en la iglesia, en una iglesia plagada de desertores. Un ejemplo en una iglesia plagada de desertores. Otra característica de un verdadero hijo en la fe es el servicio humilde. De nuevo, un servicio humilde. Un verdadero hijo en la fe es un siervo con todas las letras. Siervo es siervo. Cambió mucho el concepto de siervo, porque siervo es alguien que sirve, un esclavo. De repente vemos, ahí viene el siervo, un tipo que no mueve un dedo para nada, que solo quiere que lo sirvan. Que me contaban en un lugar, te echaron una casa, y todos ahí, gente no cristiana y sí cristiana, estaban haciendo la loza, y ya estaban por compartir unos alimentos, todos ahí ya, después de la batalla, ahí todos cansados. Y ahí aparece el pastor como para dar la bendición. Primero el pastor, hay que darle. El pastor no dijo nada, no dijo no moví un dedo, nada, primero a los hermanos. Y aunque yo tenía que estar primero ahí levantando los baldes. Y después, cuando me quiere salir primero a mí, no, hermano, primero a mí no, primero a los hermanos, porque es un siervo. Y hasta fue mal testimonio para los no cristianos, que los no cristianos estaban ahí diciendo, pero mirá, no vi un dedo, nada, ahora viene acá, hay que salirlo primero, todo, ¿dónde está el siervo? Pero Timoteo era un siervo verdadero. Los discípulos también. Los discípulos del Señor, los 12 que empezaron a servir las mesas, después tuvieron que elegir entre una cosa y otra, pero ellos lo hacían tranquilamente, servían. Después dijeron, no nos da el tiempo. Entonces vamos a buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo diáconos, para que sirvan las mesas, pero nosotros vamos a dedicarlo al trabajo, que es un trabajo de la oración y la predicación, pero no es porque nosotros no hacemos eso, sino porque ya no les quedaba el tiempo. Pero tenían problemas, fueron ejemplos en eso también. Ahora Timoteo, porque a Timoteo le caracterizó su vida justamente por una vida de servicio humilde. Ya solamente leyendo el 3, Pablo le rogó que se quedase. Yo no quiero especular demasiado con esto, pero tal vez, porque Pablo le rogó, pienso, tal vez no, que Timoteo al principio dijo, no sé si quédate acá, mira, vamos. Salió de la cárcel, vamos Timoteo, vamos a hacer un viaje por todos lados, por las iglesias, pasaron por Éfeso. Se agarró la cabeza, esto no era nada que ver con cuando yo lo dejé, cuando me fui. Es un desastre Éfeso ahora. Tenés que quedarte. Timoteo, no sé si es buena idea. Mirá, me pusiste una tarea lunga, difícil, brava. No sé, me van a comer como... No, acá están enseñando mal. Aparte yo era bastante joven. Se creía que tenía 30 y pico de años y en el mundo griego tenía que tener más de 40 para ocupar un lugar de autoridad. Encima soy bastante joven, por eso ninguno tenga poco su juventud. No está hablando de un adolescente o de un joven de corta edad, sino está hablando de un joven de 30 y pico de años que había estado ya como 15 o más años con Pablo, y dice, pero acá no me van a querer escuchar nada, no, tenés que quedar, tenés que mandar que te enseñe otra cosa, yo tengo que seguir el viaje. Y él, a pesar que era bravo, que era un lugar donde no le hubiera gustado estar, a mí me mandaba un lugar más tranquilo, donde todo está bien, la doctrina está bien, qué fácil predicar ahí, qué lindo. No, acá está bravo de verdad, está enseñando cualquier cosa. Y él aceptó, quedarse donde otros no hubieran querido quedarse. Se quedó ahí, él le rogó, al final es como que te ruego, por favor, quédate, el apóstol de Jesucristo, pero así, un apóstol se maneja así. No, te ordeno, sí, ordena cosas de cómo uno tiene que estar en la casa de Dios, pero personalmente le dice, te ruego, quédate, por favor, quédate. Me voy a quedar. Otra cosa que habla de su servicio humilde, que fue circuncidado para servir mejor entre los judíos, cuando sabemos que era hijo de padre griego y de mujer judía, pero no había sido circuncidado. Y entre los judíos se iba a quedar mal. No digo, la Biblia no dice nada de esto, pero digo que él podría haber puesto, no lo puso, porque la Biblia no dice, pero algún argumento, diciendo, pero Pablo, si vos enseñaste a todos los gentiles que no es necesario circuncidarse, ¿por qué entonces me quedé circuncidar? Ya tenía como 20 años, tengo 20 años y va a ser muy doloroso, no había anestesia como ahora ni nada. Tenemos un relato en el Antiguo Testamento que circuncidaron toda una ciudad
Y al tercer día estaban con un dolor bárbaro que entraron los hijos de Jacob y los mataron a toda espada, porque no se podían ni mover. Yo no creo, ¿para qué esa intervención quirúrgica? Podemos evitarlo, Pablo, ¿no? No, él sí, si ves para servir mejor, me circuncido. Si esto va a cerrarme la puerta entre los judíos, porque yo siendo hijo de madre judía y no voy a poder predicarle, me voy a hacer judío para el judío. Servicio humilde de parte de él. Y ahí no tenemos que estar mirando nosotros también las cosas que cedemos por amor a Dios. Tal vez cosas que no sea pecado si no lo hacemos, pero digo, voy a hacerlo por amor a otro. Por amor a otro voy a ceder mis libertades, voy a achicar mis libertades. Bueno, lo vemos esto en Timoteo. Esto que yo le dije está en Hechos 16:3, que lo circuncidaron ya de grande. No había todo lo que hay ahora en la medicina, en la cirugía, era otra cosa. Y sirvió a Pablo durante muchos años, en circunstancias difíciles, como ya le dijimos. Vio a Pablo lo que sufrió, lo que pasó por causa de Cristo y no se acobardó. Y es por eso que Pablo lo llama mi colaborador en Romanos 16:21. Ahora, en Éfeso, ¿qué pasaba? Había personas que no estaban interesados en el servicio humilde. Es evidente que algunos en la iglesia en Éfeso buscaban lugares de liderazgo solo para enaltecerse, ¿no? Como también lo da a entender en el 1:6 y 7. Y por eso es que Pablo advirtió en el 3:6 que no se debía tomar a uno recién convertido y ponerlo como anciano, debido al peligro del orgullo. No neófito, no recién convertido, no nuevo, no puede, no, pero este tiene condiciones, mirá cómo estudia la Biblia, no neófito. Hay muchos que querían, evidentemente, como pasa en la carne, como pasa hoy en día, que ve un lugar de liderazgo, ser anciano, más como para satisfacer alguna... El otro día, digo esto, ¿no? Estamos respondiendo algunas preguntas en una iglesia, de que hicieron como un panel. Bueno, y alguien dijo una verdad, pero me parece que no dijo toda la verdad, cuando dijo, no, pues, yo disfruto siendo pastor, yo disfruto. Digo, no leyó 2 Corintios nada, lo disfrutamos, pero también lo sufrimos. Entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo entristecidos, mas siempre gozosos? ¿Sí? Estamos en tribulaciones, mas no angustiado. Y Pablo escribió una carta llorando a los corintios con dolor. Y después esperando, lo mandó por Tito y él esperaba que vuelva con el informe si se habían arrepentido o no. Y estaba predicando en Troas, pero no tenía paz en su espíritu porque estaba esperando a ver qué habrán dicho los hermanos. Habrán reaccionado bien, reaccionado mal con la carta. Y no aguantó más y se adelantó a Macedonia para encontrarse con Tito. Él sufría. Y lo que más pesa sobre mí son las iglesias, dice Pablo en el capítulo 11, en 2 Corintios. Sí, de este lado de la gloria, lo disfrutamos, pero lo sufrimos también. Hay que decir todas las cosas. O esa persona todavía no pasó varias cosas y lo toma todo muy liviano. Pero sí hay gratificación, pero también lo sufrimos de este lado de la gloria. Y sufrimos penalidades por causa del Señor. Y es una verdad y no hay que esconderla. Ahora, muchos estaban viendo en Éfeso el liderazgo como... Querían el puesto de anciano y querían como un título, cuando no es título ni es puesto, es trabajo. El que desea obispado, buena cosa desea, en el 3 ahí al principio, 3:1, pero hay que entender, yo deseo, ¿viste? Yo deseo, caíste en una iglesia donde el pastor es glorificado, donde el pastor mueve un dedo, donde está allá arriba, todos le alaban, todos le invitan a él, a las casas, todos le hacen regalo a él, para los hermanos no, todos le festejan cumpleaños a él, para los hermanos no, entonces ya quiere ser pastor, pará, porque ¿cómo lo elevan? Pero no tenés un buen ejemplo de un buen pastor, por lo tanto no está diciendo ser ese obispado, ahí está hablando de que desea el trabajo, pero acá muchos no querían eso. Más que el trabajo, querían un título. Ay, me encanta que me digan. Hay gente que dice, me encanta que me digan pastor. Si vos estás acá por eso, entonces no entendiste nada. No es un título, está muy bien que dice pastor, pero no es un título. No es algo jerárquico, es un trabajo. Y lo importante es que presten atención a lo que está diciendo. Como los fariseos en capítulo 23, que aman que le digan... que le digan maestro, le digan otras cosas, le dice el Señor, ellos aman esas cosas. Ahora, esto no se da. Pablo, de nuevo, hay muchos que querían por orgullo estar ahí, Pablo dice que no. No, neófito, cuidado con el orgullo, cuidado que cae en la condenación de Satanás. Satanás cayó y fue condenado por el orgullo.
Y Pablo manda a recompensar a los ancianos que se caracterizaban por la humildad y el servicio diligente en el 5:17. Y se debía reprender públicamente a los que orgullosamente resistían y pecaban, persistían en el pecado. Eso lo dice en el 5:19 y 20. Había ancianos que persistían en pecar. Los falsos maestros de Éfeso se caracterizaban por la vanidad, no por la humildad, como lo da a entender en el 6:4. No se lo estoy citando todo por tiempo. El humilde servicio de Timoteo lo hacía un heredero apropiado, propio del apóstol Pablo, no como apóstol, pero sí como alguien que iba a llevar la palabra, que ahí que iba a predicar y que iba a ser un pastor. Tenía un sacrificio desinteresado y sacrificado. Vamos rápidamente a los dos últimos puntos. Sana doctrina. Otra característica, sana doctrina. Un verdadero hijo en la fe seguirá la sana doctrina. Esto es así. Jesús le dijo a los fariseos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Yo todo bien, yo amo a Dios, soy cristiano, pero no le presto mucha atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Y la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y Timoteo era un estudiante y maestro de la sana doctrina, como lo dice en el 4:6, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina. Y Pablo exhortó a Timoteo que enseñara estas verdades que había aprendido en el 4:11 y en el 4. ¿Por qué Pablo así enseñaba esto? ¿O por qué Pablo lo hubiera dejado ahí como anciano si él no hubiera calificado? Y una de las cosas era conocedor de la palabra. Una de las cualidades de un verdadero hijo de Dios y califica como maduro para enseñar, justamente es conocedor de la palabra de Dios. Nunca Pablo lo hubiera puesto ahí, yo corregí si él no tenía sana doctrina. Esto es importantísimo y nos tenemos que estar mirando nosotros realmente. ¿Estamos creciendo en la sana doctrina? Primero, si soy un verdadero hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, si no me examino, bueno, volvete al Señor rápido. Entonces vas a ver una obediencia constante por amor, obediencia al que te salvó del infierno. Va a haber entonces un servicio humilde, y todo esto vas a ir creciendo en sana doctrina. No me quiero extender más, y la conclusión, una convicción valerosa. Los que logran ejercer una influencia por la causa de Cristo deben tener realmente un valor que tienen que sostener sus convicciones en cualquier circunstancia. Un comentarista dice, todo pescado muerto puede flotar río abajo. Se requiere que el pez esté vivo para que pueda luchar contra la corriente. Vos sos un pez vivo. Si sos cristiano, sos como un pez vivo y vas a tener que ir en contra de la corriente. Si estás muerto, si no naciste de nuevo, solamente vas a flotar río abajo. Pero el cristiano va en contra de la corriente. El cristiano va en contra de la corriente de este mundo. Y a veces no va a ser popular enseñar tal cosa y lo vas a tener que enseñar igual y lo vas a tener que decir. Y Pablo lo puso justamente a Timoteo en Éfeso para que mandara, como dice en el 3, a algunos que no enseñe diferente doctrina. Y también como en el 1:18, que para militar la buena milicia y guardar lo que se le había encomendado en el 6:20. A muchos en la congregación de Éfeso les faltaba la convicción de un pastor. Tales hombres no eran adecuados para ser ancianos y por eso los requisitos para ancianos, no eran adecuados para ser diáconos, por eso los requisitos ya no eran irreprensibles. Algunas viudas jóvenes estaban en peligro de volverse de su compromiso con Cristo, como dice en el 5:11 y 12. Hay un montón de cosas que están pasando. Y otros en la congregación estaban deseando más el dinero que las cosas de Dios. En cambio, Timoteo mantuvo sus convicciones, aun cuando le costara la vida, según la tradición, y con esto voy a cerrar, según la tradición, sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Según la tradición, no está en la Escritura, pero si usted cree lo que se dice San Martín, crea también esto. Porque, que no está en la Biblia y lo cree. Bueno, hay una historia que cuenta que por oponerse a la adoración, ¿hay que adorar a la diosa Diana? No. Fue martirizado y fue muerto ahí, como un mártir, unos 30 años después de esto. Pero él retuvo firme hasta el fin su confianza del principio, como tiene que ser un hijo de Dios, como dice el autor de Hebreos en el 3:14. Así que recuerden, esto es para mirarnos, para aplicación, mirarnos al espejo. ¿Soy un verdadero hijo en la fe? ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo en la fe? ¿Hay fe salvadora? Siempre hablamos, examinate si sos cristiano. Bueno, si eso pasa,
Tiene que haber una obediencia constante, no ocasionalmente. Una de las cosas es congregarse, mínimamente. Digo porque es la base, no mínimamente, pero hay algo muy importante. Porque si no empezamos por esto, no me quiero imaginar otra cosa, porque sabemos que hay muchos que se congregan y no son cristianos. Pero hay una obediencia constante a la palabra de Dios, a vivir como Dios manda, a querer, a estar orientado hacia eso. Y por lo tanto también va a haber servicio humilde, un servicio para agradar, por amor a Dios, para agradarlo a Él, si hay que hacer lo que hay que hacer. Y todo trabajo, visible o no visible, va a demandar esfuerzo y transpiración, en buen sentido, transpirar la camiseta, duro trabajo, arduo trabajo. Servicio humilde, sana doctrina. Sin sana doctrina no podemos ni arrancar, pero mantiene una convicción valerosa y examinate, es para vos, es para mí. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Gracias por darnos este privilegio de comenzar esta epístola nueva en el estudio expositivo para nosotros, luego en la predicación expositiva aquí, en este lugar. Gracias, Señor. Gracias porque podemos aprender mucho, mucho tus palabras, tus mandatos, a través del escrito del apóstol Pablo, por mandato tuyo, dado a Timoteo, un verdadero hijo en la fe, que se encontraba en una situación difícil, donde muchos habían naufragado, donde estaban amando el dinero, donde muchos querían puestos de liderazgo por orgullo, que estaban enseñando doctrinas falsas, fábulas, otras cosas interminables, poniendo el acento en otro lugar. Estaban ahí en la iglesia, pero muchos ni siquiera eran cristianos. Pero gracias por esta epístola, porque sabemos de esta manera cómo debemos conducirnos en tu casa, que es tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, porque esto no está librado al parecer de una persona, al capricho de una persona. Pues está todo en tu palabra y la queremos obedecer, Señor. Una de las características de un verdadero hijo en la fe es la obediencia constante. Y queremos obedecer tu palabra. Y queremos hacerlo, Señor, seguir creciendo en obediencia constante, seguir creciendo en servicio humilde, seguir creciendo en sana doctrina, seguir creciendo, Señor, en tener una convicción valerosa. Convicciones, Señor, que aunque en el momento y temporalmente sea algo contrario, no sea a favor nuestro en lo temporal, en lo material, que primero pongamos, Señor, tu palabra y obedecemos por amor al que nos salvó, al que pagó el infierno por mí, al que llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario, donde me salvó como cantábamos hoy, donde nos salvaste, donde nos salvó tu Hijo amado, por amor. Y sabemos que tenemos por delante la vida eterna, ya tenemos vida eterna, pero vamos a experimentar su plenitud cuando lo veamos a tu Hijo cara a cara, tal como Él es. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por tu palabra. Una vez más, Señor, no dejamos de orar por aquellos que, como hoy oraba al principio también Vito, aquellos que no están, que podrían estar, que no había ningún impedimento para estar, ningún impedimento que amerite, ningún impedimento que se justifique de verdad, que son muy pocos para no congregarse. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo trabajando, llevando convicción de pecado a sus vidas. Se están perdiendo la comunión, la palabra, el estar, el alabarte juntos, glorificarte. Sabemos que de una manera especial, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre estás, de una manera especial, te moves, hay coinonía y hay armonía, cuando lo hacemos con un corazón que te agrada, Señor. Y se están perdiendo todo eso y nosotros nos lamentamos. Nos lamentamos y a veces nos preguntamos también, Señor, si realmente son creyentes. Y como aprendíamos la semana pasada, Señor, que el mandato es salir a buscarlo, salir a predicarle, salir a hablarle, hay que hablarle fuerte, Señor, con convicciones, pero por amor, con desesperación, con urgencia. Rogamos también por ellos, Señor. Y que esta palabra nos persiga lo que aprendimos hoy en el resto del día y de la semana para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.